Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Contracción histórica. Mientras el Ministerio de Hacienda pronostica una caída de la economía colombiana hasta del 5,5% para este año, el Banco de la República estima que sería inclusive hasta del 7% la contracción. Analizaremos con un experto lo que esto significa para todos los colombianos. Salto hacia la normalidad. Más de 850 municipios que no se han visto afectados por el COVID-19 podrían reanudar sus labores económicas y sociales desde el próximo lunes. Les tenemos el panorama de lo que plantean el gobierno y los alcaldes regionales. Pescando en río revuelto. A pesar de la pandemia, empresas colombianas encontraron una gran oportunidad en la producción y exportación de tilapia hacia el mercado británico. Todos los detalles en la movida empresarial de hoy. Y comenzamos con el análisis del difícil panorama económico que prevén las autoridades en Colombia. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco de la República han hecho en las últimas horas sus propios cálculos de lo que se espera al final de este 2020 en materia de contracción, en el crecimiento económico y también en materia fiscal. Para analizar este tema, saludo al doctor Felipe Campos, gerente de investigaciones económicas de la firma Alianza. Doctor Campos, bienvenido a Signo Pesos nuevamente. Víctor, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Campos, generalmente el gobierno es de los más optimistas si lo contabilizamos como uno de los analistas más dentro del mercado. Inclusive el Banco de la República siempre trata de generar optimismo económico, pero hoy nos aterramos porque vimos, de un lado, el gobierno esperando una fuerte contracción económica del 5,5% y el Banco de la República de casi 7%, como anunciábamos en estos titulares. ¿Eso quiere decir que vamos a vivir una de las peores crisis de la historia de nuestro país? Sí, sin duda. El mensaje de ayer fue muy importante. Tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es como si tú vas al hospital, te acabas de partir el brazo y te terminan dando aspirinas. Uno no quiere eso. Entonces yo recibo con positivismo que ya estemos en un número que es mucho más alineado con lo que está pasando en el mundo y con lo que está pasando en la región. Entonces es lo bueno, porque entonces ya no vamos a recibir... La economía ya no va a recibir aspirinas, sino seguramente le van a poner una tabla al brazo y vamos a tratar de curar al enfermo. Ahora, históricamente nunca hemos visto esto. Estamos hablando de siglos de historia y Colombia no ha crecido a esos niveles. El rango del Banco de la República es entre 2 y 7 y el Comité de la Regla Fiscal, que es el número que va a seguir el gobierno, habló de menos 5.5. Y digamos, la experiencia más cercana que tenemos y que no todos los vivimos, fue en 1999, donde la economía creció menos 4.2 y la tasa de desempleo llegó al 20%. Entonces estamos en un terreno desconocido. Creo que es bueno que el gobierno y el banco se alineen en los números y que ya con los números más claros arranquemos con la reactivación o con el rescate de la economía, ya sea vía fiscal o ya sea vía política monetaria con el Banco de la República haciendo lo que tenga que hacer con las tasas y con la liquidez que ha estado dándole a la economía. Doctor Campos, dejemos un poquito de lado los números, a veces es difícil para todo el mundo entender las cifras, pero sí estamos percibiendo un panorama muy complicado. En el día a día las personas, los que tienen trabajos, posiblemente les están reduciendo los salarios o es posible que los despidan, muchas personas ya despedidas, en fin, un freno total en la economía. Y vamos arrancando el mes de mayo. ¿Usted cree que lo peor está por venir? Sí, sin duda alguna hay una separación entre lo que uno está viviendo, digamos, en los mercados financieros, los mercados financieros van como a 150 kilómetros por hora y han estado con mucha volatilidad, pero uno sabe que ahora viene el tema económico, viene la primera etapa, cuando abramos las puertas y las economías comiencen las personas comiencen a salir a la calle, van a darse cuenta que muchos no van a tener empleo en Colombia. La expectativa puede ser de que el desempleo sea 2 veces lo que tenemos ahora, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 millones de personas. Uno sabe que esto es un pico, ¿no? Que dado que es una cuarentena, uno sabe que los números más negativos los vamos a ver los próximos 2 meses. Pero también está la duda de qué tan rápido se van a mejorar esos números. O sea, cuando uno puede, en el caso más extremo, una compañía se puede acabar en 1 mes, pero una compañía no se construye, se construye en años. Entonces, sí viene una etapa complicada, una etapa en la que vamos a tener el pico. Y ese pico, hablando de números, eso si llega a 20 o a 30% de desempleo, lo malo es que vamos a comenzar a construir desde ahí
y poco a poco las personas pues, van a tener que comenzar a buscar empleo, va a ser difícil, las compañías van a tomar tiempo para armarse, y ahí hay que tener mucho cuidado y tratar de ser lo más cauteloso posible. Hay que manejar los créditos de una forma, digamos, de la forma, si uno se va a endeudar en este momento, por supuesto no lo haga. Si uno tiene algunos planes, algunos gastos, una inversión, espérese un poco porque no sabemos cómo la economía se va a reconstruir después de esto. Hay mucha gente que está hablando, aparte de esos números extremos a los que vamos a llegar, es qué va a pasar en la mentalidad de las personas cuando salgamos. Entonces, algunas personas, la experiencia más, digamos, más cercana que ha vivido el mundo, lo vivió hace 100 años, en 1930. Y la gente cuando salió después de esa crisis, ahorraba más, consumía menos, tenía muchos elementos que cambiaron a la generación. Es posible que esta generación, que somos todos nosotros, tengamos un cambio trascendental, y por eso hay que ir con calma este año, con mucha tranquilidad, cuidando las finanzas, cuidando los trabajos, siendo flexibles con las empresas. Hay que ser flexible y darle en este momento una mano a las compañías, porque el objetivo es sobrevivir, mantenerse fuerte y mantener como ese tejido corporativo, los trabajos de las personas y las ganas de salir a empujar después para el 2021. Doctor Campos, es decir que emocionalmente los colombianos tenemos que prepararnos, y dejemos de lado esas cifras técnicas, tenemos que prepararnos para, sea como sea, sentir o un apretón o un fuerte golpe emocionalmente, mejor dicho, que esto no nos trasnoche mucho. Y de pronto, ¿qué consejos para aquellas personas que tienen 2, 3 créditos, para las personas que su trabajo está tambaleando? ¿Qué consejos para las finanzas del hogar podrían recibir? Obviamente es muy difícil, digamos. Lo primero es, por supuesto, ser lo más organizado posible. Los bancos están tratando de ayudar, y yo creo que si uno tiene créditos, debe entrar en un diálogo con los bancos. Obviamente, pagar los créditos es una prioridad, es muy importante, pero también está el tema de por supuesto, tener las cosas básicas en la casa. Entonces hay que entrar en un diálogo con los bancos y decirles, bueno, ¿ustedes cómo me pueden ayudar? ¿Hasta dónde podemos llegar? En esa parte lo más importante es no vayan y paguen directamente. Pueden lograr, los bancos están dispuestos a ayudar, traten de buscar ayudas ahí. En cuanto si usted está en el borde, digamos, de perder el trabajo, por supuesto, usted puede hablar con su compañía y plantearle la posibilidad de, bueno, que usted pueda ayudar, que usted está dispuesto a ayudar a la compañía y darle una mano. Mientras tanto, las compañías están pidiéndole la mano a los gobiernos, ¿no?, a los bancos, para tratar de sobrevivir. Entonces, ser lo más flexible posible, y pensar que esto es este semestre que se viene, los próximos 4 o 5 meses, y después las cosas pueden mejorar. Doctor Campos, también vimos un anuncio de un tal comité consultivo de la regla fiscal que le va a permitir al gobierno un mayor déficit. En fin, lo mismo, cifras un poco técnicas. Pero ¿qué es eso del déficit fiscal? Y digamos, en esencia, ¿eso cómo puede beneficiar a los colombianos que podamos tener este año un mayor déficit fiscal, inclusive casi histórico también? Bueno, básicamente muchos gobiernos, pero particularmente el gobierno de Colombia, todos los años queda debiendo un poquito de plata. ¿Por qué? Pues porque quiere hacer planes, quiere construir, que necesita gastar. Entonces todos los años tenemos un hueco que el gobierno lo va financiando, o sea, va pidiendo préstamos para poder ir pagándolo todos los años. Y lo que permitió el Comité Consultivo de la Regla Fiscal es que ese hueco este año sea mucho más grande. Básicamente, el plan era que fuera un número, 2 y pico, y el mensaje es, no, sabe que usted lo puede triplicar, puede hacer que ese hueco sea mucho más grande. Pida deuda, gobierno, vaya donde usted necesite pedir deuda, emita bonos o dígale al Fondo Monetario que le preste plata, pero con ese permiso que ya tiene, lo que va a poder hacer es gastar más en la economía, rescatar compañías, ayudar con el pago de las nóminas, darle respaldo a los bancos para prestar créditos, girarle un buen cheque al sector de salud. Entonces es una buena noticia entre la mala noticia, ¿no? Lo malo es que Colombia va a crecer menos, por supuesto que es malo, pero lo bueno es que con ese número, con el número de crecimiento económico de menos 5.5, se le abre la puerta al gobierno para que gaste 3 veces, o para que se endeude más bien 3 veces de lo que estaba pensado, y eso cada peso que gaste el gobierno de más, que se tiene que endeudar, pero cada peso que gaste el gobierno de más es un peso que crecemos más este año. Entonces es una buena noticia para mí. Creo que hay que olvidarse el tema de las calificaciones y el tema de si las calificadoras no les gusta o si les gusta el número en este momento. Yo creo que los inversionistas y la gente que está viendo Colombia desde afuera está mucho más preocupada porque protejamos las empresas, protejamos a los colombianos, pasemos bien esta etapa sin tener muchas bajas en el tema de
de compañías y de empleos, y eso le promete a uno un 2021 mucho mejor a que uno se apriete el cinturón y pues de dónde se lo va a apretar si no hay plata. Entonces me parece que fue una buena noticia y que las ayudas comiencen a llegar para proteger, digamos, a nuestro sector productivo este año. Doctor Campos, es decir, si le entiendo bien esta explicación y usted me corrige si estoy cometiendo algún error, este tema de tener un mayor déficit fiscal, como usted ya lo explicaba, permitiría eventualmente, aterrizando ese concepto un poco técnico a la realidad de muchas personas, que el gobierno termine ayudándole a una empresa a pagar mi salario a través de alguna medida. Sí, se está planteando estas ideas. En este momento no hay un programa directo, pero yo creo que vamos a llegar allá. Yo creo que en una segunda ola de ayudas vamos a tener que ponerle, digamos, van a tener que ayudar a las compañías para que puedan mantener los salarios con el compromiso de que las compañías no saquen a las personas, pero sí se puede llegar hasta allá. O sea, básicamente el déficit fiscal es una plata que se le va a girar a los hogares, que ya se le está girando, que se le va a girar a las empresas, y que en algún momento también pues van a llegar como vía créditos. Los bancos entonces deberían ser un poco más flexibles y tratar de prestarle a las personas, pero toda esa plata, el déficit fiscal, es una volqueta de plata que le va a llegar a la economía, y en este punto, ¿qué es lo malo de que el gobierno se endeude? Lo que les digo, que a las calificadoras no le guste o que al inversionista de afuera no le guste, y mi mensaje es al inversionista: está más preocupado por la salud del país que por las finanzas del gobierno en este momento. Pues doctor Campos, muchas gracias por ayudarnos a aterrizar ese mundo macroeconómico y complicado a un tema de las micro o de las finanzas personales, de las finanzas de los hogares. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias, que ustedes también. Esas son o han sido las cifras más importantes de los últimos minutos, la proyección de la contracción sobre la economía colombiana para este año y un mayor déficit fiscal. En más información, más de 850 municipios del país a los cuales no ha llegado todavía el coronavirus podría reabrirse completamente la actividad económica y social a partir del próximo lunes. Así lo está contemplando el gobierno. Dichos municipios, según expertos, representan un 30% de la actividad productiva o económica del país. Veamos. Son cerca de 860 de los 1.102 municipios del país los que hoy no tienen registro de COVID-19. Estas poblaciones podrían comenzar a recuperar paulatinamente su actividad económica una vez sus alcaldes hagan la solicitud a los ministerios de Salud y del Interior, algo que ya empezaron a gestionar los mandatarios locales. Los alcaldes tienen que solicitar las excepciones para la operación en sus municipios sin casos de coronavirus, para que una vez validados los protocolos de bioseguridad, dichos municipios puedan entrar a operar distintos sectores de la economía. Entre los departamentos con más municipios libres de COVID están Cundinamarca con 88, Antioquia con 118, Boyacá con 105, Bolívar con 38 y Valle del Cauca con 16. El plan piloto de este proceso en Cundinamarca se hará en el municipio de Gutiérrez. Su alcalde, Juan Pablo Sánchez, dice que tiene todo previsto. La idea es que los establecimientos comerciales hagan la apertura, pero que nadie ingrese dentro del establecimiento comercial. La idea es guardar ese distanciamiento social y prácticamente que los atiendan desde el andén. Esa es la idea, para que no haya esa aglomeración de gente. Lo haremos, por supuesto, coordinados con el gobierno nacional y con la policía para no permitir el ingreso de personas que no residan en este municipio. Dentro de las normas que deberían cumplir los municipios estarían impedir el ingreso y salida de personas, mantener medidas para la población vulnerable y no estar a menos de 60 kilómetros de un área urbana con casos de COVID-19. Venimos estudiando varios de los renglones de nuestra economía a fin de solicitar al presidente de la República la apertura de los mismos. Me acojo a las directrices del gobierno nacional para reactivar toda la economía en nuestro municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar. El Ministerio del Interior aclaró que solo serán autorizados los municipios que cumplan con los requisitos sanitarios que exige el Ministerio de Salud. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. La sede de una EPS que se convirtió en clínica en menos de 2 semanas. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros y esta es una buena noticia. La EPS Compensar decidió convertir su emblemática sede en la capital de la República, de la calle 26, en una clínica. Esta nueva institución hospitalaria ayudará a la atención de pacientes que se agraven con el contagio del COVID-19. En un tiempo récord de solo 12 días, la sede fue transformada y dotada de equipos hospitalarios. Ahora cuenta con 133 camas de hospitalización, quirófanos también y 15 camas de cuidados intermedios. Todo se usará en momentos en que, por el avance de la pandemia, la ciudad lo requiera. El Hospital San Ignacio será quien nos ayude a administrar esta sede. Él ha sido un aliado de Compensar desde hace muchísimos años. Hace parte de nuestra red integrada de servicios de salud y hace parte de nuestra microred de la calle 26. Consideramos que cumple con todas las características para ser quien lo administre y quien lleve consigo este proyecto adelante. De todas las alternativas que revisamos para construir camas que no fueran estrictamente en ambientes hospitalarios, encontramos convertir una IPS ambulatoria en camas de hospitalización como la mejor alternativa, porque ya tenía servicios como imágenes diagnósticas, como laboratorios, y era mucho más fácil hacer esto en esta infraestructura que en otras. ¿Cómo logramos esto en tan corto periodo de tiempo? Por un esfuerzo conjunto entre el área de infraestructura nuestra, entre los proveedores de oxígeno, entre el Hospital San Ignacio, y en un tiempo récord de 10 días en infraestructura y 3 de dotación, logramos tener estas camas dispuestas para la emergencia. Y gracias a la Internet, millones de colombianos siguen haciendo teletrabajo. Aunque esta modalidad tiene muchas ventajas para las empresas, también genera riesgos, especialmente por la posibilidad de ataques cibernéticos y robo de información sensible. Un experto entrega claves para reducir esos peligros. Será importante mejorar la conciencia de los empleados, de los clientes y de los terceros de no compartir información de las empresas o la información personal a través de redes sociales o de correos no identificados. Desde el punto de vista del acceso a la tecnología, es importante controlar quiénes pueden entrar y en qué dispositivos. Hoy en día, por ejemplo, muchos empleados están entrando con sus computadores personales a los sistemas de las organizaciones. Desde el punto de vista de los ciberataques, los criminales quieren parar la operación de algunas empresas. Debemos de estar preparados, saber cómo responder y si algo ocurre, cómo volver a la operación normal. Desde el punto de vista del trabajo remoto, si la compañía nunca lo ha utilizado, será importante que identifique qué puede utilizar remotamente, qué procesos, después definir qué aplicaciones van a utilizar y cómo van a controlar esas aplicaciones que son nuevas dentro de la organización para trabajar remotamente. Si la empresa ha utilizado esquemas de operación remota, será importante asegurar de que tenemos la infraestructura para que todos los empleados accedan desde el exterior, asegurar que tenemos los controles, que los empleados y los clientes sean conscientes de la importancia de la información que están manejando y que monitoreemos quiénes están entrando y qué están haciendo en los sistemas para identificar accesos sospechosos y posibles fraudes dentro de la compañía. Y finalmente, desde el punto de vista de las instalaciones, será importante controlar que las instalaciones que han estado un poco abandonadas en estos días, nadie que no esté autorizado pueda ingresar para que se pueda apropiar de información o de activos de la empresa en forma no autorizada. Y llegó, como siempre, la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches y adelante con su tema de hoy. Víctor, hola. Pues hoy voy a hablar de negocios relacionados con la pesca porque pese al parón de estos días en múltiples sectores, el de la pesca pues se ha venido preparando para seguir con una serie de negocios interesantes en materia de exportaciones a Gran Bretaña que han crecido como nunca antes en los últimos 2 o 3 años. Juan, ¿y cuál es la razón de este aumento? Pues ese aumento tiene que ver y también pues tiene datos interesantes en cuanto a consumo. Acuérdese que uno de los platos más populares en Gran Bretaña es el fish and chips, este pescado con papas que nació por allá en 1860 de la mano de 2 familias que lo popularizaron e inclusive abrieron el primer restaurante con ese mismo nombre de Fish and Chip Shop
En Londres su pico como plato estuvo en la Primera Guerra Mundial, era clave para las clases trabajadoras y fue uno de los pocos alimentos que no estaban racionados. Hoy es un plato arraigado a la cultura británica y se calcula que hay casi 11.000 restaurantes especializados en ofrecer el plato en ese país, así es que la demanda por pescado para preparar el plato es constante y eso pues lo han sabido aprovechar exportadores colombianos que hasta hace unos 3 años, como le decía, pues veían un mercado que no era tan relevante. 2/3 del pescado que se consume en Gran Bretaña son importados. El bacalao era generalmente el pescado usado para hacer el fish and chip, pero el consumo es cada vez más limitado, entre otras por prácticas de sostenibilidad. Y en números, Juan, ¿cómo han crecido las exportaciones a Gran Bretaña? En los últimos 2 años, Víctor, el pescado ha aumentado en un 214%, el que más crece es el de la tilapia, que ha aumentado un 126% para ese mercado y hoy es uno de los más vendidos también dentro de los mercados especializados de pescado en Londres. Ahora, en Colombia ha habido un auge de fincas piscícolas que han hecho de la tilapia una de las especies más consumidas en el país, con potencial de exportaciones que rondan los 60 millones de dólares cada año y es la más representativa dentro de la piscicultura. Y es en el Huila donde se produce cerca del 45% de la tilapia del país. En Colombia, para tener otros datos, se consumen 8 kilos de pescado por persona año en promedio y después del atún y la basa, la tilapia es la más consumida. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre pescado y la forma en la que la tilapia ha visto un alza en exportaciones hacia Gran Bretaña. Gracias, Juan, lo esperamos mañana con una nueva movida empresarial. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que lanzan un plan de apoyo para el personal de la industria del cine en Colombia. Atentos a los detalles en segundos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. Y quedó muy cerca de terminar su trámite en el Congreso de la República un proyecto de ley que beneficiaría a miles de personas que están reportadas en las centrales de riesgo. El senador David Barguil, uno de los autores de esta iniciativa, explica los detalles. Quiero darle las gracias a mis compañeros, los representantes a la Cámara de la Comisión Primera. Acaban de aprobar en penúltimo debate, en el tercer debate, nuestra ley de borrón y cuenta nueva de centrales de riesgos. Esta iniciativa hoy genera una mayor importancia porque va a ser una ley que ayuda a la reactivación económica del país, que millones de colombianos que se ponen al día salen de ese reporte negativo de Datacrédito, de cualquier central de riesgo, que puedan acceder de nuevo a un crédito con el banco, con la cooperativa, con el establecimiento de comercio, con las empresas de telefonía celular, que puedan volver a tener crédito formal. Y vamos a sacar a millones de colombianos de ese reporte y le vamos a dar la oportunidad a tanta gente que no tenga que padecer el gota a gota, el pagadiario, sino crédito formal. Ahora la ley pasa a su último debate en la plenaria de la Cámara. El llamado es al presidente Cuenca que nos ayude a facilitar este último debate y a que le demos, en medio de esta grave crisis, esta buena noticia a Colombia, a sus ciudadanos, a los pequeños empresarios, a millones de compatriotas que hoy están reportados y que con esta ley van a poder tener una nueva oportunidad. Pues estaremos pendientes de ese último debate de este proyecto de ley. Y una buena noticia para los trabajadores de cine en Colombia. La compañía Netflix y la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas acaban de crear un fondo de $500.000 que servirán para entregar alivios a la gente de la industria del séptimo arte en el país que se ha visto afectada por el COVID-19. La idea es darle $1.200.000 a técnicos y personal de soporte de esta industria que pararon labores por la cuarentena. El programa comenzó hoy y se extenderá por 2 meses. Los potenciales beneficiarios deberán inscribirse en la página de la Academia Colombiana de Cine.
Y esta es la cifra económica del día, muy preocupante, 25, porque corresponde al número de atentados terroristas que ha sufrido la infraestructura petrolera solo durante este año. El reporte es de Ecopetrol y de su filial de transporte Cenit, que están preocupados por las dificultades para reparar los daños debido a la cuarentena. Además, desde el año pasado se cuentan 7 atentados contra los oleoductos Caño, Limón, Coveñas y también el Bicentenario. 3 de esos ataques fueron en las últimas horas. Los atentados han ocurrido sobre todo en los departamentos de Arauca, norte de Santander y el departamento de Boyacá. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.926 pesos con 7 centavos. Volvió a caer el dólar en Colombia, retrocedió 64 pesos con 3 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una importante recuperación del 15,55%. Se ubicó en 27 dólares con 20 centavos por barril. Por momentos estuvo por encima de los 30 dólares. Se ha venido recuperando bastante en los últimos días, pero todavía está lejos del precio que le conviene a la economía colombiana, que está por encima de los 50, 60 dólares por barril. El café colombiano subió y quedó en promedio a 1.130.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó un poco, 0,56%. Eso significa que retrocedieron en promedio las acciones más importantes en nuestro país, 0,56%. La que más subió fue la preferencial del Grupo Argos, con una ganancia de 2,93%. Y la que más bajó fue la de Avianca, que tuvo un retroceso de 3,48%, mucha volatilidad en los precios de las aerolíneas, no solo en Colombia, a nivel mundial en los últimos días. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El segundo giro del programa Ingreso Solidario subirá a 160.000 pesos y se realizará a finales de mayo, según anunció en las últimas horas el Gobierno Nacional. Así las cosas, el total de los 2 giros suma 320.000 pesos, lo que significa 80.000 pesos más de lo inicialmente anunciado. Recordemos que este alivio cubre a 3 millones de personas vulnerables que no reciben otras ayudas en programas sociales del Estado. Y con esta importante y buena positiva para muchos, noticia positiva para muchos colombianos, terminamos por hoy, pero mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.